Y a esta hora damos paso ya, agradecemos por supuesto la presencia de David Cordero, él como decíamos, parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Católica, con quien vamos a estar conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, David. Por favor, si nos pueden ayudar con el audio desde cabina, desde controles. David, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo primero que quisiéramos preguntarte es, hemos visto que en estos días existen varios tweets agresivos, exhibición de rostros, además de defensores de derechos, y un discurso del presidente Guillermo Lasso que de alguna manera si tú quieres, ha atacado a los derechos humanos y a quienes los defienden. ¿Por qué este discurso aumenta, este discurso en contra de los derechos aumenta y se los pone casi que en oposición cuando se habla de temas de inseguridad? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, la única explicación que tengo a esto es una estrategia comunicacional. Los derechos humanos, si bien pueden ser un concepto que no necesariamente todas las personas manejemos, tienen que ver con aquellas necesidades, aquellos aspectos de la vida de las personas más básicos y más importantes, ¿no? Es complejo ver unas reacciones tan fuertes por un lado, en el sentido de que muchas personas rechacen los derechos humanos, cuando permitir de alguna manera que los estados empiecen a violar los derechos humanos significa aceptar el autoritarismo, y eso significa que aquellas cuestiones que son más preciadas para todos y para todas, como la vida, la integridad, la salud, la educación, quedan a disposición del gobierno. Y eso significa básicamente que pasamos de estar en un estado democrático a un estado autoritario. Entonces, que la gente acepte ese discurso es preocupante. Sin embargo, esto se da a instancias de una, entiendo yo, una política comunicacional del gobierno en la cual necesita salir de alguna manera de la situación que está pasando, necesita encontrar un enemigo, que es una cuestión básica, digamos, en comunicación política, en donde a quién echarle la culpa de las cosas. Y si bien el discurso que estaba manteniendo el gobierno, por ejemplo, para sostener o para explicar su inoperancia, su ineficacia en cuanto al problema de las cárceles, era culpar al narcotráfico, ¿no? Hasta hace 2 semanas el culpable era el narco, ¿no? O este gran negocio que corrompía a los si no honestos y policías y militares que estaban custodiando precisamente las cárceles, y a muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que entraban a este negocio macabro del narcotráfico. Hoy por hoy esto no basta, y ahora entonces son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que supuestamente le impiden al gobierno actuar de la manera que podría actuar, de forma para ser más efectivo en contra de esta lucha contra estos grupos que ahora denomina el gobierno terroristas. Pero parte de este discurso, parte de esta estrategia comunicacional, es no decir cómo, es no decir los derechos humanos me impiden pacificar las cárceles porque no puedo hacer esto, o los derechos humanos me impiden brindar mejor seguridad a la población porque tal otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le está impidiendo los derechos humanos hacer al gobierno? Si digamos, analizamos a profundidad ese discurso, si alguien le pregunta al presidente o a estos voceros del gobierno que están en esta campaña en contra de los derechos humanos, en contra de los defensores de derechos humanos, además, estas preguntas, pues veríamos que hay un vacío ahí, ¿no? Que realmente no es razonable echar la culpa a un sistema jurídico internacional que lo que hace precisamente es exigirle a los gobiernos, como en este caso de Guillermo Lasso, que actúe de forma eficaz para tutelar los derechos humanos. Un asesinato en la calle, un asalto en la calle, una violación, como el caso de la abogada Bernal,
aun cuando sean cometidos por personas particulares, son violaciones de derechos humanos cuando el Estado no actúa. Y esto es importante. Todos los asesinatos, los coches bomba, obviamente los femicidios, que parece que ya nos olvidamos, ya pasamos la página de esto también. Todo lo que está ocurriendo en el país es responsabilidad del gobierno cuando el gobierno no actúa, y son violaciones de derechos humanos. Entonces esto es importante. Ahora también, digamos, de alguna manera este discurso presidencial casi que hace creer que existen derechos humanos para una parte de la ciudadanía, pero que además los defensores de derechos están priorizando los derechos de los llamados delincuentes. ¿Por qué separar los derechos humanos cuando en teoría son universales? Bueno, hay un discurso. A ver, esto tiene dos niveles, ¿no? Por un lado, es deshumanizar a las personas que participan en actos criminales, ¿no es cierto? Indicar o señalarles como enemigos de la sociedad, y además es un discurso muy fácil de seguir, tomando en cuenta que muchos y muchas de nosotros y nosotras hemos sufrido algún tipo de asalto, ¿no es cierto? Hemos sufrido la impotencia que eso significa, y hemos sido víctimas de esa violencia. Entonces, digamos, ser empáticos con las personas que cometen delitos es complejo, y es muy fácil, por el contrario, ponerles a estas personas como el mal absoluto, ¿no? Las personas que son esencialmente malvadas, que quieren causar daño. Entonces, ese es un efecto. Y que tiene una cuestión política de por medio. Nadie está discutiendo, por ejemplo, la cuestión social o económica que hay detrás de todo esto. Hay algunas personas que dicen que detrás de toda la discusión que algunas personas, organizaciones hemos sostenido durante este debate sobre la pobreza, la marginalidad de los barrios populares de las ciudades en donde más violencia se ha manifestado, detrás de eso hay una especie de criminalización de la pobreza. Estamos diciendo que los pobres son criminales, pero es todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de que precisamente el discurso de derechos humanos, sobre todo, ataca esas causas de la marginalidad en los barrios. El derecho al agua, por ejemplo, que fue defendido por organizaciones como INRED, que han sido fuertemente atacadas. Precisamente INRED ganó un caso importante en Esmeraldas de una población que no tenía agua potable. Entonces, y es la realidad de toda la provincia. Entonces, realmente, cuando estos discursos tienen una utilidad política, porque la gente deja de ver las fallas del gobierno en todos estos problemas que están surgiendo, como la violencia contra la mujer, la delincuencia, el narcotráfico, la violencia en las cárceles, empieza a echar la culpa a una gente que no tiene el poder político ni mediático para enfrentar ese discurso, y finalmente distrae a las personas del debate real, y sobre todo porque ese debate real implica cuestionarse el modelo económico, y eso es un lujo que este gobierno, por lo menos, creo que ninguno de los gobiernos que le han antecedido tampoco ha estado dispuesto a discutir. Ahora, en la práctica uno podría pensar, bueno, ¿y qué sucede cuando aumenta este clima, digamos, de hostigamiento hacia los defensores de derechos? Porque aparentemente es algo como lejano, casi que no está en la vida cotidiana del resto de la población. Pero, ¿qué significaría ya en la práctica que aumente desde la parte oficial este ambiente, si se quiere, en contra de los derechos y de quienes los defienden? Bueno, esta estrategia de señalar a los defensores de derechos humanos como culpables de la violencia no es nueva. Digamos, de alguna manera responde a una estrategia de manual comunicacional para gobiernos que empiezan a tener o que tienen problemas de narcotráfico. O sea, ser defensor y defensora de derechos humanos es
es una actividad extremadamente riesgosa en países como México, Colombia, en donde lamentablemente tenemos cada año decenas de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Lo que ocurre con esto es que la violencia se expande hacia este sector de la sociedad. Esto es algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte han rechazado enfáticamente. La obligación de los estados, en este caso de Ecuador, es dignificar y reconocer la tarea que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos como parte esencial de una sociedad democrática. Cuando no se lo hace, se está colocando una diana finalmente en la espalda de los defensores y defensores de derechos humanos, que podemos ser víctimas en este momento de una violencia, digamos, aún simbólica, por decirlo así, por parte de los siendo atacados por el gobierno y por algunos usuarios de redes sociales, pero que se puede convertir en una violencia real en el momento en que empiezan a atentar contra las vidas de los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, la Comisión y la Corte ha sido enfática en decirle al Estado: no puede generar este tipo de ambiente en contra de defensores y defensoras, porque va a empezar a poner en riesgo sus vidas. Una cosa además que quiero agregar en este punto es que no solamente es irresponsable lo que está haciendo el gobierno, es en sí mismo una violación de los derechos humanos de los defensores y defensores de derechos humanos, y eventualmente esto puede también generarle responsabilidad al Estado. Pero también quiero destacar los recursos que está utilizando el Estado para hacer esto. Si analizamos los comentando en redes sociales, haciendo eco de alguna manera de este discurso de violencia y de descrédito a defensores y defensores de derechos humanos, vemos características muy similares, ¿no? Vemos que son cuentas que apenas tienen 2 meses de existencia. Por ejemplo, en Twitter, fueron creadas este año, no todas, pero la mayoría sí. Tienen hashtags como este hashtag de Red de Tuiteros Democráticos. Tienen el mismo contenido, si bien son creadas para tratar de generar una personalidad, es decir, ponen gustos, disgustos, ponen una foto y cosas por el estilo. Generalmente el nombre del usuario no refleja un nombre de una persona, es decir, nadie se está haciendo responsable de lo que está diciendo, y reproducen exactamente, muchas veces, idéntico contenido. Entonces, esas son características que en comunicación de redes sociales denominamos un troll center, ¿no es cierto? Unas cuentas ficticias que son creadas y manejadas por alguna persona o algún grupo para tratar de generar un impacto comunicacional en la red social. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, no es solamente un discurso, digamos, bien intencionado, por así decirlo, del gobierno, o mal pensado por parte del gobierno, de generar violencia en contra de defensores y defensores de derechos humanos, sino que además hay un plan deliberado de hacer eco de este discurso para que dejemos de preguntarnos las cosas importantes detrás del tema de la criminalidad. Y finalmente, si bien es cierto, con respecto a esto, ¿no es cierto? Si es que analizamos el trabajo que tienen las organizaciones de derechos humanos, digamos, lamentablemente o no, el tema de las cárceles o el tema de debido proceso no es en lo que más se enfocan las organizaciones ecuatorianas de derechos humanos. Las mismas personas que están siendo atacadas hoy, en su mayoría, trabajan en temas como extractivismo, trabajan en temas como derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, vivienda, trabajan mucho en temas de protección a la mujer, de cuestiones de violencia, por cuestiones de violencia. Es decir,
hay muchísimos temas que son muy incómodos para este gobierno y para el gobierno anterior y para el gobierno anterior a ese, que molestan al poder, y por eso es que hemos sido sistemáticamente atacados por todos esos gobiernos. Y recordemos que uno de los gobiernos que más atacó y criminalizó la defensa de derechos humanos, incluso llegando a cerrar organizaciones de derechos humanos, fue Rafael Correa. Entonces vemos cómo esto no tiene bandera, esto no tiene realmente un tinte de izquierda, de derecha, de populismo, neoliberalismo. Los derechos humanos son incómodos para el poder, sobre todo cuando el poder quiere ser ejercido de forma autoritaria. Y sacarnos ponernos en riesgo, amedrentar a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las organizaciones, tiene un efecto directo en aquellas personas, aquellos grupos de la sociedad que no tienen otra forma de defender sus derechos que no sean las organizaciones de derechos humanos, así como los abogados y abogadas que trabajamos en el tema. Finalmente, David, el día de ayer se realizó el examen periódico universal de derechos humanos, del llamado EPU, y bueno, varios países en realidad coincidieron en que justamente Ecuador necesita ahora fortalecer este sistema de defensa de derechos y además la protección a los defensores. Cuéntanos un poco más de lo que sucedió ayer en el EPU. No, en el EPU tenemos, digamos, en primer lugar tuvimos otro discurso del Estado, ¿verdad? El Estado tiene esta facilidad de comunicar a nivel interno que básicamente no le importan los derechos humanos, o que los derechos humanos le estorban, ¿no es cierto? Le estorban para realizar esos fines que aparentemente sin los derechos humanos podría alcanzar, que es disminuir, es atacar efectivamente a las bandas criminales y darle más seguridad al país. Pero ese mismo, entonces, el foro para decirle a la comunidad internacional, como lo ha hecho Bukele, por ejemplo, ¿no es cierto? La comunidad internacional nos está frenando en nuestros deseos de atacar de forma más efectiva a los grupos organizados. Pues el foro era ese. Estaba en Naciones Unidas y el canciller pudo haberles dicho, bueno, respeto mucho la opinión que tenga la comunidad internacional, pero nosotros vamos a dejar de respetar los derechos humanos de las personas que cometan delitos, ¿no? Los delincuentes para nosotros ya no tienen derechos humanos. Habría sido bueno que haga eso y que de frente, digamos, en una instancia internacional, diga lo que está diciendo a nivel interno. Pero no lo hizo. Podemos ver el discurso del canciller Holguín, en donde básicamente dice que los derechos humanos son muy importantes para el gobierno de Ecuador, que hemos ratificado todos los convenios de derechos humanos, lo cual es cierto, y que el gobierno está comprometido en la defensa de los derechos humanos. Entonces vemos ahí no sé si decirlo hipocresía o digamos, un doble discurso, ¿no? A nivel interno, los derechos humanos le estorban, a nivel internacional, en cambio, estamos tratando de proteger los derechos humanos. Entonces esto es, digamos, interesante en términos de analizar la realidad. Me encantaría que las personas reales, no los trolls de redes sociales, realmente escuchen las palabras del canciller Holguín y se den cuenta de que son tan importantes los derechos humanos, incluso para el gobierno a nivel internacional, que el propio canciller Holguín fue a decirle a la comunidad internacional, para nosotros los derechos humanos sí son importantes, aunque digan lo contrario a nivel interno, y que podamos, digamos, sopesar los dos discursos y digamos, tener una conclusión mucho más ponderada, una posición mucho más ponderada acerca de lo que está pasando en el país. Hay una deuda muy importante en términos de derechos humanos, especialmente en Esmeraldas, especialmente en los barrios marginales de Guayaquil y de otras grandes ciudades, en donde la gente realmente está creciendo en ambientes
con altísimos niveles de violencia y en donde realmente las únicas posibilidades que ven los adolescentes de tener una vida digna es unirse a ciertas bandas delincuenciales que están operando en esos barrios. Esa es una realidad. Entonces, no es romantizarla, no es romantizar el crimen, no es criminalizar la pobreza, es afrontar la realidad. Nosotros no tenemos a miles de personas involucradas en estas bandas criminales porque es gente malvada, es gente que, digamos, que tiene una especie de, la manifestación de algún ente, digamos, sobrenatural, malvado. No es así. Son personas que están cometiendo actos violentos, que eso violenta el sistema jurídico, que nos habla de la desconexión de estas personas con el reconocimiento de la dignidad humana del otro, por supuesto, y que tenemos que preguntarnos cómo abordar esa problemática, pero no podemos cerrar los ojos a que esas personas son el resultado, sí, de decisiones personales, pero en un porcentaje, y hay otro porcentaje que son las condiciones en las cuales esas personas han crecido. Y no solamente esas condiciones, sino también las oportunidades que tienen. Finalmente, entonces, sí. Finalmente, David, hemos visto estas imágenes del gobierno nacional, digamos, llevando a varios de los detenidos, esposándolos, poniéndolos sin ropa prácticamente dentro del patio de la penitenciaría y hablando de un control de las cárceles. Pero, ¿qué más hace falta, aparte de estas imágenes, para justamente controlar las cárceles? Bueno, puede sonar trillado esto, ¿no? Porque lo hemos repetido mucho y la primera cuestión es disminuir el hacinamiento en la cárcel. Y eso no se soluciona creando más cárceles, sino preguntándonos por qué hay tantas personas que están en el sistema carcelario. Estamos sobrepasando los 40,000 personas en el sistema carcelario. Este gobierno mostraba como un triunfo la disminución de personas, es decir, la disminución del hacinamiento, pero hoy por hoy, en cambio, muestra como el triunfo el hecho de que hay más detenidos. Entonces, digamos, la política de eliminar el hacinamiento aparentemente ya no está vigente. Hay que disminuir el número de personas en la cárcel hasta un número que sea manejable. El modelo de las megacárceles del gobierno de Rafael Correa ha fallado. Es un fracaso total. Es muy difícil controlar una cárcel que tiene 5,000 personas adentro. Se necesita disminuir el nivel y pensar en una nueva estrategia, incluso de la infraestructura. En lugar de seguir reforzando una infraestructura que sabemos que no funciona, deberíamos de empezar a pensar en otro tipo de sistema de rehabilitación real, que nos permita no solamente dedicarle suficiente tiempo e interés a la rehabilitación realmente, ¿no? Para que las personas que ingresen al sistema salgan con un oficio, con una profesión, con estudios universitarios, con lo que sea, y que salgan con un primer empleo garantizado para que pueda realmente reinsertarse en la sociedad de otra manera, ¿no? De una forma diferente a la que estaba integrado en el momento en que cometió los delitos. Entonces, eso implica repensarnos el sistema penal y posiblemente eso signifique construir nueva infraestructura con cárceles mucho más pequeñas y deshacernos, digamos, de la estructura actual que tenemos. Eso se tiene que hacer. La otra cuestión es que tenemos que recordar que el Estado y el gobierno, ¿no es cierto?, se manifiestan mediante personas que están ahí, personas de carne y hueso. Cuando nosotros decimos que es el Estado el responsable de las masacres, lo decimos no por Guillermo Lasso necesariamente, sino porque ese gobierno, ese Estado se manifiesta en el policía, en el militar que están afuera de la cárcel y que dejan pasar las ametralladoras, las granadas, las pistolas o los guías penitenciarios también.
es el Estado el que está permitiendo que las personas dentro de la cárcel se armen, o ciertas personas, por cierto, un grupo de personas dentro de la cárcel, sembrando terror en las otras personas que no están participando en este conflicto y cuya vida está permanentemente en riesgo. Entonces, hay que pensarnos también desde esa perspectiva. ¿Cuántas personas, cuántos guías penitenciarios, cuántos policías, cuántos militares han sido dados de baja por haber participado en estas mafias internas, en este comercio interno de armas, por ejemplo? Ninguno que nosotros sepamos. Las personas que han sido asesinadas en las cárceles, ¿no es cierto? Tenemos ya más de 300 muertos violentos en la cárcel. Esos son asesinatos. ¿Quién ha sido investigado, procesado por esos delitos? Obviamente que estuvieron involucrados personas privadas de la libertad, pero también hay responsabilidad inmediata de las personas que permitieron que ingresen las armas, por ejemplo. O sea, eso se tiene que investigar también. Y no ha habido esa investigación que nosotros sepamos. Hay armamento que acaba de ser incautado de una de las cárceles, me parece que de la penitenciaría del Litoral, que fue mostrada en una rueda de prensa y que es claramente son municiones y armas de dotación. Entonces, hay una responsabilidad del Estado también ahí que se tiene que afrontar. Hay que depurar, como ya varias veces se ha dicho, la policía, el ejército, identificar quiénes están participando de estos negocios y generar incentivos para que los policías y militares no ingresen a estas redes tampoco, ¿no? David, finalmente, sí. No, David, ya para concluir el programa, agradecerte por esta entrevista y nada, para seguir pendientes porque justamente es un tema amplio que amerita nuevamente tratarlo más a profundidad. Muchísimas gracias.